Hola, buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar con la mesa número 1, bajo el epígrafe de ciudades más accesibles. Y bueno, voy a comenzar presentándome, que además viene al pelo con el título de la mesa, ¿no? Ciudades más accesibles, una retrospectiva 1983-2023, ¿no? Bueno, las personas que estamos sentadas y que vamos a compartir esta mesa, todos tenemos una retrospectiva, cada uno tiene la suya y que vamos a empezar, ¿no?, explicándola. Yo soy Carlos Rodríguez Mau, soy arquitecto, llevo 35 años trabajando en el CEAPAT, en el área de arquitectura y accesibilidad, y pensando un poquito en esa retrospectiva, pues cuando empecé a trabajar aquí, el manual de referencia era el manual de accesibilidad de Guillermo Cabezas. Podéis hacer una idea, ¿no?, de la documentación, ¿no?, y la LISMI, ¿no?, como los documentos que teníamos a nuestra disposición para empezar a trabajar en esto que llamamos accesibilidad, ¿no? Yo recuerdo que cuando entré aquí en el CEAPAT no tenía ni puñetera idea de lo que era la accesibilidad, porque durante mis años de formación en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid jamás se habló de este tema. Entonces, bueno, hemos aprendido aquí, mis compañeros, compañeras y yo, a través, yo creo, de una forma de aprendizaje que yo entiendo como de las mejores, ¿no?, que es a través del contacto directo con los usuarios, ¿no? Es decir, toda la experiencia que acumulamos en el área la hemos recibido a base de visitar viviendas, de visitar espacios urbanos, espacios naturales, espacios construidos, ¿no?, de ver cuáles eran sus necesidades, por qué no se podían mover, por qué no podían acceder a las oportunidades y a los servicios que ofrecía la vida en comunidad, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de esa retrospectiva precisamente, ¿no? Yo ya he traspasado el umbral de la puerta de acceso a ese club que llaman las personas mayores, ¿no? Incluso he dado algún pasito ya en el interior. Es un club que es sumamente accesible. La única barrera que hay es, lamentablemente, algo que ninguno, ¿no?, la deseamos, que es el no llegar a esa edad, con lo cual inexorablemente todos nos vamos a plantear allí. Recuerdo que al principio, en una de los cursos y conferencias que hacíamos, una persona se levantó entre el público y nos dijo: vosotros los arquitectos estáis un poco tontos, ¿no?, si me permitís la expresión. Dice, porque por mero egoísmo deberíais proyectar accesible. Todos vais a envejecer, pues iros preparando ya, ¿no?, el entorno y las edificaciones acorde a esas necesidades que vais a tener en el futuro, ¿no? Pues bueno, yo empecé a trabajar con muchísima ilusión y pensé que me iba a quedar sin trabajo mucho antes de lo que yo pensaba, ¿no? Pero ahora, 35 años después, sigo respondiendo a consultas exactamente iguales que las que recibíamos hace esos 35 años. Con esto no quiere decir que el mundo no haya cambiado, o que se ha cambiado, y lo vamos a ver ahora con el testimonio de las personas que nos acompañan en esta mesa, ¿no? Hemos dado un salto de titanes, ahora la bibliografía, la documentación, las posibilidades de formación son infinitas, y bueno, pues vamos a hablar desde dónde venimos, dónde estamos y, si nos da tiempo, hacia dónde vamos, ¿no? Bien, vamos a empezar las intervenciones pues en el orden que viene en el programa. No voy a detallar los currículums de los participantes, porque en el acceso al programa podéis acceder a esos currículums, con lo cual, y además vamos mal de tiempo, pues así ganamos espacio para escucharlos a ellos, que seguro que es más interesante. Bien, vamos a comenzar con Guillermo Hurtado Romero, ¿no? Guillermo, cuando quieras, te presentas y comienzas tu exposición. Sí que ruego que no sean muy largas en tiempo para que nos dé, ¿no?, espacio para tener algo de fluidez en la conversación de todos. Pues adelante. Muy bien. Bien, buenos días a todas y a todos. Gracias de entrada, ¿no?, por invitarnos a este encuentro tan interesante. Bien, yo soy Guillermo Hurtado, técnico del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona. El instituto es un organismo municipal que este año cumple 45 años y es un organismo que trabaja con dos funciones básicas dentro de la estructura municipal. Por un lado, la promoción del sector de las personas en situación de discapacidad y, por otro, el apoyo a toda la organización municipal en todos sus ámbitos para la incorporación de la atención normalizada de personas en situación de discapacidad y la incorporación de la accesibilidad en su día a día.
Soy una persona de comprensión fuerte, esto deja de ser un eufemismo, ¿no?, para no entrar en más detalle, y en cualquier caso visto de manera casual, camisa y tejanos, y soy una persona con barba y gafas. Barba también sería excesivo quizás. Bien, yo en una primera aproximación, ¿no?, a la cuestión que nos ocupa hoy, quería plantear un poco el ecosistema singular de la ciudad de Barcelona que ha tenido, ¿no?, en este recorrido histórico en materia de accesibilidad. Y como técnico del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad no puedo dejar de poner, ¿no?, sobre la mesa la relevancia de esta organización que se creó en el año 79, en aquel momento bajo la denominación de Patronato de Personas con Disminuidos Psíquicos y Patronato de Disminuidos Físicos, ¿de acuerdo? En el 89 se reconvertiría en el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, estos dos patronatos. Y siempre me gusta poner sobre la mesa, ¿no?, el papel de esta organización que ha tenido y que sigue teniendo el Ayuntamiento de Barcelona, sobre todo en aquellos años, hablamos de los años 70, de los años 80, donde en el ámbito de la accesibilidad no había ningún tipo de normativa, ¿no? Y yo pienso que fue una práctica muy interesante porque lo que consiguió de alguna manera es recoger al sector de la discapacidad en unos espacios de participación a través de estos patronatos y posteriormente del instituto, donde se fueron gestando, poniendo sobre la mesa que todas aquellas prácticas en política de accesibilidad que se iban implementando tuvieran, ¿no?, un motivo de ser, ¿no?, a partir de las necesidades de las personas en situación de discapacidad. Esto, insisto, generó que ya en los años 80, un momento en que prácticamente no había ninguna normativa en materia de accesibilidad, si bien en el caso del Ayuntamiento de Barcelona en el año 79 creó una primera ordenanza, ¿no?, de eliminación de barreras en el espacio público, se fueran gestando en toda la década de los 80 ya espacios de participación y también espacios de trabajo técnico que iban generándose para dar respuesta a estas necesidades que planteaba el propio colectivo. Y siempre yo digo que estos inicios, como mínimo, de la realidad de accesibilidad comportó un triángulo donde en los vértices tendríamos el sector organizado de las personas en situación de discapacidad. Por otro lado, la voluntad política de crear espacios, ¿no?, que recogiesen de manera organizada, ¿no?, esas necesidades y, como tercera arista, ¿no?, todo el trabajo de profesionales, técnicos municipales y técnicas que iban buscando dar solución a estas necesidades en un momento en que las soluciones también eran novedosas de generación, ¿no? Y yo pienso que esta década de los 80, incluso también de los 90, donde ya aparece la primera generación de normativas de accesibilidad, que ya el marco, ¿no?, se regula desde una perspectiva de normativa, donde muchas de las cuestiones que el propio Ayuntamiento de Barcelona había trabajado en este entorno durante los años 80 y principios de los años 90, se ven luego reflejadas en la propia normativa de accesibilidad, ¿no? Entonces, bueno, en esta primera aproximación me gustaría poner de relevancia el papel del sector, ¿no?, organizado de la discapacidad como un auténtico promotor, ¿no?, de esos inicios de la accesibilidad, que evidentemente sin una voluntad detrás política y de solución técnica tampoco hubiese tenido recorrido, ¿no? Pero pienso que es una singularidad en el caso de la ciudad de Barcelona. Muy bien. Santiago. Gerardo Santiago. No pasa nada, Gerardo Rodríguez. Santiago. Vale. Es tu turno. Bueno, por supuesto, buenos días también a todas y a todos. Gracias por la invitación, tanto a nivel institucional, Ayuntamiento de Madrid. La colaboración que tenemos con vosotros se remonta también a hace mucho tiempo. Y también quería, aunque no sea relevante, expresar un agradecimiento a nivel personal. Para mí esta casa es, en materia de accesibilidad, casi mi segunda casa. Y bueno, y estoy rodeado de amigos, ¿no? Y eso es muy, muy de agradecer. Bueno, pues un poco en la línea que ha comentado Guillermo. Vamos a ver, yo creo que el planteamiento del trabajo en accesibilidad, estamos yéndonos a principios de los 80, últimos de los 70, se empieza a basar en dos, reduciendo mucho la cuestión, pero en dos pilares, que además son imprescindibles y que creo que además el director general del Real Patronato lo ha dicho, ¿no?, que es la legislación. La legislación es uno de los pilares fundamentales. Si no hay legislación no vamos a ningún sitio.
O sea, eso tiene que ser una imposición, no, sino un requerimiento legal. Luego hay que hacer leyes. Y además de hacer leyes, hay que destinar recursos. Porque si hacemos leyes y no destinamos recursos, pues tampoco hacemos nada. Entonces, bueno, parecería que a lo mejor con esos dos primeros pilares tenemos todo el tema resuelto. Pero el asunto es mucho más complejo que todo eso, sobre todo a la hora de aterrizarlo en esas cuestiones ya de detalle, del día a día, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido también, pues un poco parecido a lo que ocurre en Barcelona, el Ayuntamiento de Madrid en 1980 aprueba su primera ordenanza de supresión de barreras, lo cual yo creo que también da digamos, refleja el interés y la disposición de esta administración local en trabajar en estas cuestiones. Estamos hablando de 1979, 1980. Recordemos que la LISMI no aparece hasta el 82. La legislación autonómica en Madrid no aparece hasta el año 93. Y el reglamento técnico que la desarrolla en el 2007. O sea que creo que se intenta anticipar un poquito esa necesidad para poder empezar a andar, ¿no? Normativa y recursos. Y yo marcaría un primer periodo, por lo menos en el caso de la gestión de la accesibilidad en el Ayuntamiento de Madrid, empezando en ese 1980, con esta aprobación de la ordenanza de supresión de barreras, y llegando hasta el 2015. En ese periodo van apareciendo legislaciones, el Ayuntamiento va incorporando recursos y yo creo que se hacen cosas muy notables, muy notables. De hecho, yo mencionaría, no voy a hacer una lista ni muchísimo menos, pero yo mencionaría, por ejemplo, a la empresa municipal de transporte de Madrid, que creo que en ese sentido, bueno, pues en fin, es un elemento muy relevante, ¿no? Pero, como digo, habiendo hecho cosas muy relevantes, también a partir del año 2015 se comienza un periodo, yo creo, un poquito de reflexión, ¿no? De decir hasta dónde hemos llegado y qué podemos hacer o qué necesitamos hacer para ir más allá, ir más adelante. Porque sí que es cierto que, aparte de esos grandes logros, también se veía que en algunas ocasiones el resultado final de esas iniciativas y de esos recursos que se destinaban a mejorar de las condiciones de accesibilidad, pues no llegaban a alcanzar el nivel de calidad requerido, con el cual los promotores habían puesto aquello en marcha. Eso por una parte. Y por otra parte, en el caso de la Ciudad de Madrid, también ocurría que no había una, digamos, divulgación respecto de lo que se hacía. Con lo cual, los ciudadanos de Madrid no conocían ese esfuerzo basado en sus impuestos, ¿no?, que se hacía en materia de accesibilidad, y Madrid no tenía una relevancia en ese sentido, ¿no? Con lo cual, como digo, a partir del 2015, en un segundo periodo que yo establecería entre el 15 y el 17, se hace esa pequeña reflexión y se intenta, veréis, las redes de distribución de agua asumen que tienen pérdidas, que se pierde aproximadamente un cierto porcentaje, pequeño, pero un cierto porcentaje del caudal. Nosotros lo que intentábamos era taponar esas fisuras. Es decir, cómo podríamos intentar acercarnos a un 100% de eficacia con respecto a esos recursos que estamos empleando, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se fue haciendo una investigación respecto a dónde estaban esas fisuras y qué hacía falta para resolverlas. Una cosa es querer hacer y otra cosa es poder hacer. Y para poder hacer hay que dotar de herramientas. Y la legislación es, sin duda, la herramienta fundamental, es la herramienta imprescindible, pero no suficiente. Luego es que eso hay que desarrollarlo tanto en protocolos de funcionamiento como, también ha comentado la directora general del Inserso, en un tema cultural. Hay que trabajar el progreso cultural del tema de la accesibilidad. Hay que involucrarlo, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, a toda la organización, extenderlo. No que, y luego os contaré una anécdota en la parte final, no decir, no, bueno, esto de la accesibilidad, bueno, sí, es ese departamento el que se ocupa. No, hay que entender que somos todos los que nos ocupamos de temas de accesibilidad. Y yo mencionaría, y ya termino, en ese segundo periodo del 15 al 17, en este nuevo paradigma de entendimiento de la gestión de la accesibilidad universal, pues varios hitos. Por ejemplo, en el año 2016 se pone en marcha o se publica una herramienta facilitadora para ese entendimiento de la cuestión de accesibilidad, como es el Manual de Accesibilidad para Espacios Públicos del Ayuntamiento de Madrid. En el año 2017, y este me parece un punto absolutamente clave, se produce una declaración institucional del Pleno del Ayuntamiento de Madrid en favor de la accesibilidad universal, lo cual digamos que refuerza, porque sin este tipo de gestos
las cosas no acaban calando, ¿eh? Entonces, para intentar que lo calen solo por gravedad, intentar meterle un poquito más de prisa, pues yo entiendo que ese es un hecho relevante. Eso es un hecho relevante, pequeño pero relevante, una instrucción por la cual en los proyectos de urbanización se incluye una cosa que llamamos estudio de accesibilidad, para que esos proyectos sean lo mejor posible desde el punto de vista de la accesibilidad. Se crea una unidad de policía municipal que tiene que ver con la atención a la diversidad y, por tanto, con la accesibilidad universal. Desde fuera puede chocar, pero policía municipal puede hacer cosas en materia de accesibilidad, sin duda. Se pone en marcha una estrategia de comunicación clara, etcétera, etcétera. Y ahí llegamos al 2019. Y luego seguimos. Muy bien. Hemos escuchado hasta el momento 2 testimonios de la política municipal, ¿no? La accesibilidad vista desde 2 ayuntamientos importantes, ¿no? Ahora María Ángel va a tener la oportunidad de darnos una visión más amplia, porque ahora desde el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, ¿no?, con el desarrollo de la Agencia 2030, pero en actividades profesionales anteriores en la Junta de Extremadura, ¿no?, pues digamos que su actuación es a nivel de toda la comunidad autónoma, ¿no? Trasciende la ciudad y añadimos unos espacios fundamentales como son los entornos rurales, ¿no?, que, como estamos hartos de decir, es necesario incluir en los temas de accesibilidad, ¿no? Pues cuando quieras. Gracias, Carlos. Bueno, soy María Ángel López Amado. Actualmente soy la directora del Observatorio 2030 del CESCAE, pero he tenido responsabilidades, he sido la directora de Accesibilidad y Centro de la Junta de Extremadura y también la directora general de Arquitectura, y eso me ha permitido tener una cierta experiencia e impulsar algunas acciones interesantes en materia de accesibilidad universal. Físicamente tengo el pelo cano, me gusta pintarme los ojos del mismo color del vestido que llevo, tengo una estatura de unos 60 y suelo sonreír mucho, y sobre todo cuando estoy delante de personas muy amables, ¿no? En realidad vengo a hablar en nombre de muchas personas. Yo creo que si haces una mirada retrospectiva y desde el punto de vista del territorio accesible, que es un territorio que es el territorio al que yo me puedo circunscribir, el de Extremadura, y en contraposición un poco a ese ciudad accesible de mis compañeros, tengo que decir que, aunque en ese momento yo no estaba en la Junta de Extremadura, pero sí que es verdad que Extremadura siempre ha tenido una mirada muy, muy especial hacia las personas con discapacidad. Me remonto al año 85, cuando se crean los GEDES, ¿no?, los Juegos Especiales, ¿no?, que han sido un referente a nivel nacional. Es cierto que ha habido leyes que han ido avanzando y pasando desde el asistencialismo al derecho. Yo en ese momento decía, en el año 86 la ley de servicios sociales no estaba, pero sí, como arquitecta, pude utilizar la primera ley de promoción de accesibilidad en el año 97, pude aplicar directamente a través de la experiencia personal el reglamento que lo desarrollaba en el 2003, y tengo constancia que eran normativas muy avanzadas y que eran tomadas de referencia por toda la arquitectura a nivel nacional, ¿no? A partir de ese momento yo creo que hay un punto muy interesante, que fue en el 2008, cuando se crea una oficina técnica de accesibilidad de Extremadura con dinero público, que tiene el objetivo no de sustituir a los técnicos, pero sí dar un asesoramiento técnico y un acompañamiento a empresas, a la administración y también a personas, ¿no? Y a partir de ese momento damos un salto importante. En el 2014 aparece la Ley de Accesibilidad Universal, donde cambia el concepto de barrera arquitectónica y se expande ya de alguna manera y se transversaliza a otros campos y a otras dimensiones, ¿no? Ya no solo el entorno físico, también la comunicación, también el entorno virtual, ¿no? Y a partir del 2015, que es el momento en el que asumo la Dirección General de Arquitectura, volvemos a dar un salto importante, porque ahí empezamos a confeccionar un reglamento muy de la mano de esa ley, que ampliaba el campo y la visión, como decía, a otros entornos, al entorno educativo, al entorno sanitario.
Nos hacen una propuesta de manos de plena inclusión para crear una oficina de accesibilidad cognitiva y lectura fácil que se crea en el año 2017 y que de manera muy personal me pongo en contacto con personas que me hacen ver que la capacidad está en cada persona, que la diversidad es de cada persona, y a mí de manera personal y al equipo que en ese momento dirigía nos llena de mucha satisfacción el poder impulsar políticas con esa mirada. En el año posteriormente, el año 2019, se decide por parte de la Presidencia de la Junta crear una dirección general y salir de ese ámbito, diríamos, cómodo que nos asigna la vivienda, la arquitectura y el urbanismo para dar un salto transversal importantísimo. Teníamos muy poco personal, teníamos muy pocos fondos, pero creamos un equipo humano convencidos que cualquier línea de acción, por muy pequeña que pareciera, iba a llegar a la sociedad, como pasa con el mundo rural, ¿no? A mí me gusta decir que el territorio está compuesto por ciudades y pueblos en equilibrio, que la ciudad no puede vivir sin los pueblos y viceversa, ¿no? Y ahí, en ese momento, quizás la estrategia más importante que yo creo que pusimos en marcha es hablar con todos los órganos gestores de la Junta de Extremadura. Fíjense, estamos ahora mismo muy encorsetados en competencias. A lo largo de la revolución industrial y nuestras especializaciones nos van encaminando a irnos encasillando. Ahora mismo lo que creo que se necesita es justamente lo contrario, crear agentes transversalizadores, y eso es lo que se hizo en el 2019, más de 300 reuniones con todos los órganos gestores de la Junta de Extremadura. Cuando hablo de eso hablo de la Dirección General de Ganado, de Ganadería, o con la Dirección General de Infraestructuras, absolutamente con todos, ¿no? Y ahí generamos, yo creo que una nueva visión, una nueva filosofía, el integrar que la accesibilidad está en todas las partes y en todos los itinerarios de la vida de las personas, con pequeñas acciones, pero fuimos consiguiendo que se reconociera a una dirección general transversal y comprometida, ¿no? Y que servía de nexo de unión entre las asociaciones, los agentes económicos y sociales y las propias administraciones, ¿no? Me viene muy bien tu intervención porque tenía aquí apuntado dos conceptos que creo que son fundamentales, ¿no? Lo habéis insinuado los tres en vuestras intervenciones, ¿no? Empezamos casi con una concepción, ¿no?, a trabajar en la accesibilidad física, parecía que era lo más importante, ¿no?, en la rampa, lo que era obvio, ¿no? Ampliamos el campo de actuación hacia la accesibilidad sensorial, incorporamos últimamente, algunos con más tiempo, la accesibilidad cognitiva, ¿no? Pero, no sé, leyendo, investigando un poquito sobre toda esta historia de la accesibilidad, hay dos conceptos que salen continuamente a colación en vuestras intervenciones anteriores, ¿no?, que he tenido oportunidad de escuchar, que es la transversalidad, es decir, la accesibilidad ya no es una cuestión de la arquitectura, es decir, trasciende el mundo de la arquitectura. Es verdad que, lo hemos dicho esta mañana, la escenografía donde se desarrolla un porcentaje muy importante de nuestra vida es o un espacio construido o un espacio urbanizado, ¿no? Lo decía también el director general, ¿no? La participación es fundamental. Desde mi punto de vista, para participar lo primero que tienes que hacer es poder llegar. Si os convocamos aquí, es verdad que ahora se puede hacer online, ¿no?, pero que si se hace una participación online en esta mesa, os hubiera producido que fuese por una situación que no tuviese que ver con la imposibilidad de poder llegar al sitio, ¿no? Entonces, quiero que os extendáis un poquito en cómo habéis conseguido esa transversalidad en vuestras instituciones. Y otro concepto que sale continuamente es el de formación, ¿no? Es verdad que nosotros al principio, el primer manual de accesibilidad, o yo creo que uno de los primeros que se hicieron desde contemplando el espacio urbano y el espacio construido, pues lo hicimos en esta casa. Tuvimos la oportunidad de trabajar durante un tiempo importante en la generación de ese manual, ¿no?, bebiendo de fuentes, sobre todo del exterior. Afortunadamente en este centro teníamos un potente, ¿no?, área de documentación,
donde nos proveían de la información, ¿no?, que existía en otros lugares, intentando recopilar, etcétera, que fue lo que a nosotros nos sirvió de base para desarrollar ese manual, ¿no? Y nuestras primeras, pues bueno, escarceos con charlas, conferencias en colegios de arquitectos, en ayuntamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, me gustaría que expusieseis eso, el concepto de transversalidad, cómo habéis hecho para lograrlo en vuestras respectivas instituciones, porque entiendo que nace desde las respectivas áreas que trabajan en accesibilidad, y luego cómo habéis avanzado en la formación, primero interna de los propios, ¿no?, técnicos y técnicas municipales y el resto de personal de los ayuntamientos o en tu caso de la comunidad autónoma, ¿no? Guillermo. Sí, yo siempre he comentado, y de hecho lo hemos compartido muchas veces en conversaciones con otros compañeros, que el éxito de cualquier organismo, departamento, oficina que promueve la accesibilidad, ¿no?, en organizaciones como las nuestras, es precisamente en no generar estructuras específicas vinculadas al ámbito de la accesibilidad. Y incluso aquí incluyo la propia participación, ¿no?, que ahora tenemos normativizada también la propia participación del sector de la discapacidad en estos ámbitos, ¿no? Es cierto que en el caso de la ciudad de Barcelona, yo pienso que, siempre lo comento con mis compañeros y compañeras, tenemos la suerte de que existe desde hace muchos años, ¿no?, espacios de trabajo transversal implementados de manera genérica en la organización, ¿no? Entonces, claro, a nosotros nos ha ido perfecta, ¿no?, esta realidad para cuando hablamos, por ejemplo, de obras, no estar generando espacios de obras y accesibilidad, sino que vamos al comité de obras y nos integramos en el comité de obras. Cuando hay que hablar de elementos de mobiliario urbano, no generamos un espacio, sino que vamos a la mesa de elementos urbanos que regulariza, ¿no?, todas estas cuestiones. Y así en muchos otros ámbitos, ¿no? Incluso yo hablaba del ámbito de la participación, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé mi camino en el instituto hace ya aproximadamente unos 20 años, la participación del sector era una participación, que yo digo, en forma de burbuja, ¿no? Nos reuníamos todas las entidades del sector de la discapacidad. Hemos de decir que Barcelona es una ciudad relativamente pequeña, 1.600.000 habitantes, pero tiene más de 220 entidades de personas en situación de discapacidad, con lo cual es un motor importante que a nosotros también, como propio organismo, instituto, nos sirve para tirar adelante. Esta participación, ¿no?, que acaba y empezaba en el sector de la discapacidad, ahora también se ha repensado totalmente y participamos de un espacio de ciudad, que es el acuerdo, perdona que a veces me quedo en stand-by porque tengo que hacer la traducción del catalán, ¿no?, el acuerdo ciudadano por una Barcelona inclusiva, que desde el año 2005 genera una red de redes de participación, donde nosotros, de los últimos 8 años, hemos incorporado la red de accesibilidad y vida independiente. Y ahora la participación, uno de los ejemplos que siempre traigo a colación es el modelo para trabajar las áreas de juegos infantiles, ¿no?, más accesibles e inclusivas, que desde el año 2007 tenemos este espacio de participación en la red. Es un espacio donde ya no solamente participa el sector de la discapacidad, sino que está abierto, si hablamos de juego, a profesionales de juego, empresas de juego, gente de la universidad, técnicos municipales, evidentemente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la clave, yo siempre he dicho, es este trabajo de back office, ¿no? También yo echo de menos alguna vez, ¿no?, los manuales de accesibilidad tendrían que tener también alguna reflexión sobre el papel de los técnicos, ¿no?, del ámbito de accesibilidad, todo este papel de trabajo con las áreas, ¿no?, porque claro, desde fuera cuando hablamos de un ayuntamiento de Barcelona, de Madrid, parece una unidad, ¿no?, y realmente pues es, bueno, y Madrid incluso mucho más amplio, mucho más vasto que el de Barcelona. Entonces, claro, eso requiere un año, hay un trabajo de muchos años de ir trabajando para generar, ¿no?, llevar la accesibilidad a las áreas y, en cualquier caso, lo importante es no generar estructuras desde la propia área, ¿no?, de promotora de la accesibilidad. Y pienso que esto es fundamental. Y en la cuestión de la formación, evidentemente, esta promoción, este acompañamiento a todas las áreas municipales comporta no solamente ya la supervisión o el seguimiento del proyecto, sino la formación, dar herramientas a estos técnicos. Es evidente. Y, por ejemplo, ahora, en el marco de Barcelona, en el marco normativo, con la nueva normativa de accesibilidad, que seguramente las personas del sector conoceréis
la amplitud, ¿no?, que tiene esta normativa, siempre la especialización, el requerimiento especializado siempre ha de estar, ¿no?, porque también te lo piden las diferentes áreas, ¿no?, sobre todo en estos primeros momentos de actualización normativa, ¿no?, que es muy difícil porque es muy transversal. Entonces sí que es cierto que siempre este organismo tiene que estar presente, pero tiene que ofrecer el máximo de herramientas, ¿no?, al resto. Y lo importante es lo que sucede ahora en el Ayuntamiento de Barcelona, que todas las áreas se dirigen al instituto pidiendo esta formación, ¿no?, especializada en el marco, digamos, de la nueva normativa, ¿no? Cuando ya es el otro el que viene hacia ti y no eres tanto tú el que estás promocionándolo, quiere decir que ese trabajo transversal, evidentemente después de muchos años, pues comienza, bueno, funciona, y ya tu referencia es la especialización, ¿no?, y no la incorporación de la accesibilidad un poco más en el día a día. Gerardo, cuando quieras. Bueno, a lo mejor para la audiencia de esto va a resultar un poco aburrido, pero a mí me parece interesantísimo la sintonía que los tres estamos demostrando en cuanto a la forma de afrontar ese trabajo en accesibilidad, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no?, incorporando, como tú muy bien has dicho, la parte de participación, etcétera, etcétera. Yo en mi relato me voy a quedar en el año 2019. ¿Por qué en el año 2019? Pues porque en el año 2019 lo que ocurre es que se crea la Oficina de Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid. Oficina de Accesibilidad que en el año 2021 adquiere el rango de Dirección General, cosa que también es muy importante, y que posteriormente se incorpora al área de gobierno de vicealcaldía, dándole precisamente esa capacidad de trabajo absolutamente transversal. ¿Cuál es la iniciativa de esta Oficina de Accesibilidad? ¿Qué es lo que pretende hacer? Y al principio cuesta un poco explicárselo al resto de compañeros, ¿no? La Oficina de Accesibilidad, ahí es donde vais a resolver. Os envío los expedientes, os envío los... No. Nosotros no somos los que vamos a hacer la accesibilidad. Nosotros lo que vamos a hacer es ayudaros e incentivaros para que cada uno de los servicios municipales incorpore la accesibilidad. Esa ordenanza que yo os hablaba del año 1980 fue, yo creo que hace 2 o 3 años, ya fue eliminada, ya no tenía sentido, y a veces se decía, pues ahora hay que hacer la nueva ordenanza de accesibilidad. Y nosotros decíamos, no, si normativa, lo que hay que hacer no es una ordenanza de accesibilidad, sino incorporar la accesibilidad a todas las ordenanzas municipales. Y eso se ha venido haciendo en la nueva ordenanza de medio ambiente, por ejemplo, entre otras, muchas más. En las que ya sí que se incorporan esos criterios de accesibilidad en cada uno de esos ámbitos. La Oficina de Accesibilidad se crea en el 2019 y lo primero que pone en marcha es la creación también de lo que llama la mesa de accesibilidad de la Ciudad de Madrid. ¿Qué es la mesa de la accesibilidad? Pues un órgano de participación, ni más ni menos. Órgano de participación al que se incorpora a las personas desde el movimiento asociativo de la discapacidad hasta organizaciones de personas mayores, etcétera. Ojo, incorporando a las personas con discapacidad no para hablar de cuestiones de discapacidad, sino para hablar de cuestiones de accesibilidad. Porque para hablar de cuestiones de discapacidad existe el Consejo Municipal de la Discapacidad en el Ayuntamiento de Madrid y otros órganos. Aquí lo que se trata es de hablar de accesibilidad. Y como hemos visto, estos colectivos tienen un amplísimo conocimiento en materia de accesibilidad y de diseño para todos. De esa mesa de la accesibilidad derivan una serie de grupos de trabajo que lo que generan son redes internas y externas absolutamente transversales. Cada... vamos a decir departamento, por no especificar cómo es la estructura del Ayuntamiento de Madrid, cada departamento, digamos, tiene un representante en esos grupos de trabajo, en esa red. Esa red está empezando a trabajar, ¿vale? De momento es una red en la que el nodo emisor inicialmente somos la Oficina de Accesibilidad y en principio los otros nodos son receptores, pero nuestra idea es que eso vaya calando para que desde cualquier nodo de la red se produzca ese intercambio de ideas, de comunicación. Oye, pues hemos hecho un proyecto que se trata de esto, hemos hecho este pliego, lo ponemos en conocimiento porque otra persona en el ayuntamiento se puede interesar. Tened en cuenta que el Ayuntamiento de Madrid es muy grande y a veces los problemas de comunicación o de coordinación existen. A veces la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda, entonces poneros en conocimiento es muy importante. Y posteriormente a esa mesa de accesibilidad, lo que hacemos es elaborar un plan estratégico.
Nos parece que hay que pensarse y reflexionar un poquito para seguir andando, sobre todo en esa línea de mejora de la gestión, no en mejora, si se vienen haciendo mejoras en los espacios públicos, eso continúa a su ritmo, eso ya está montado, ya está rodando y continúa a su ritmo. No, era esa mejora de la gestión, como os decía, que nos quería llevar a evitar esas pérdidas de agua. Se redacta un plan estratégico también con un proceso inicial de diagnóstico muy participativo, tanto interno como externo del ayuntamiento, en el cual se ponen de manifiesto una serie de necesidades y esas necesidades son las que se trasladan como objetivos operativos a ese plan estratégico. Y a partir de ese plan estratégico, que acaba ahí, no acaba, como podría ocurrir, con propuestas de acción concretas, sino que lo cerramos ahí como marco conceptual para que derivado de él empiecen a aparecer esos planes de acción. Entonces, hemos aprobado recientemente el primer plan de acción derivado de este plan estratégico. Como os digo, ese plan de acción no contempla acciones de vamos a hacer más metros cuadrados de espacio público. No, eso ya está. Es además de. Y ese además de relacionado con esa gestión interna. Han colaborado más de 70 unidades organizativas del ayuntamiento, entre direcciones generales, organismos autónomos, empresas públicas. Se ha involucrado prácticamente todo el ayuntamiento. Se han presentado finalmente 334 propuestas de acción en esta línea de la que hablamos y propuestas de acción que van a tocar, por ejemplo, compromisos de formación. Volvemos a lo mismo, la formación es fundamental. Ojo, no es que estemos inventando ahora la formación. El Ayuntamiento de Madrid tiene un programa de formación muy importante desde hace muchos años. Yo creo que hay, por hablar de uno de los cursos, uno llamado Supresión de Barreras, creo que se puso en marcha ya por el año 2005. Sigue funcionando ese curso con notable éxito. Ya han pasado por él más de 500 técnicos municipales, que en fin no está mal, y los frutos de eso se están viendo. ¿Por qué? Porque mediante esa formación, claro, decimos, no, tenemos la normativa. Un técnico que en su formación profesional, digamos, no ha oído hablar de temas de accesibilidad ni del porqué de las cosas, lee una normativa y a veces puede hacer o tener dificultades en la aplicación o incluso aplicarla erróneamente, porque eso teniendo en cuenta los parámetros que figuran ahí, no en las necesidades de las personas. Entonces, por eso la formación es tan importante en ese sentido, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid en ese sentido hace lo que puede. Ahora mismo hay como cerca de 20 cursos específicos en nuestro plan de formación que hablan de temas de accesibilidad. Y como digo, en ese plan de acción, muchas de estas unidades organizativas se comprometen a formar a su personal y muchas de esas unidades organizativas se comprometen a incorporar en los pliegos de sus contratos públicos cláusulas de aseguramiento de la accesibilidad en función del tipo de contrato o de servicio que contemple ese contrato. Eso también nos parece absolutamente básico. Puede ser desde un contrato, por ejemplo, para redacción de proyectos en el que se pida que en el equipo redactor del proyecto figuren personas especializadas, como comentaba Guillermo, o en un contrato de servicios que van a tener atención a las personas, pues incluso la propia empresa prestataria de ese servicio se provea de un sistema de formación a esas personas que van a estar en contacto directo con todas las personas, no solo con las personas con discapacidad, sino con todas. Entonces, nos parecen dos puntos clave, el de la formación y el de la contratación pública, como dos herramientas que yo estoy seguro que van a dar unos resultados magníficos, no me cabe duda. Yo siempre, a colación de esta herramienta tan importante que tienen los municipios, ¿no?, de la contratación pública, yo siempre pongo sobre la mesa el ejemplo, digamos, que en el 2010 se generó en la ciudad de Barcelona con motivo de un concurso del diseño del nuevo semáforo modelo Barcelona, ¿no? En Barcelona tenemos mucha esta tradición de querer generar marca Barcelona, ¿no? Entonces se propuso el diseño de un nuevo semáforo para la ciudad de Barcelona. En aquel caso, ¿por qué se generó esta necesidad? Porque se necesitaba generar la red semafórica, que en aquel momento no existía, y se necesitaba incorporar también la sostenibilidad, ¿no?, con la iluminación LED. En aquel momento nosotros vimos la oportunidad para incorporar otro criterio, que fue la incorporación del módulo acústico en los semáforos para las personas con discapacidad visual pudiesen pasar.
Esto ha hecho que en poco más de 10 años, desde que se empezó a implementar este semáforo, el nivel, digamos, de implementación de semáforos acústicos en la ciudad de Barcelona está cerca del 90% de los cruces de la ciudad. Sin esa decisión, sin esa política, ¿no?, de implementar en aquel momento, ¿no?, en aquel concurso, la accesibilidad, pues seguramente que todavía estaríamos en unos porcentajes mucho menores, evidentemente, y todavía estaríamos incorporando aquel altavoz, ¿no?, anexo al acústico. Entonces yo pienso que esta es una herramienta que, más allá de las obligaciones normativas, también la tenemos que utilizar mucho para aterrizar la accesibilidad. Pues siguiendo con la transversalidad, y nosotros afrontábamos la normativa que salía en la Junta de Extremadura. Toda pasaba por nuestra dirección general para intentar aportar una mirada desde la accesibilidad. Y hablo desde los decretos de educación, los decretos de cultura, los decretos que salían y los planes que salían de empleo. Por tanto, ahí transversalizábamos desde nuestra mirada, que ya no solo era una mirada técnica, sino que tenía que ir más allá. Transversalizábamos, no creando órganos en cada dirección general, sino que pudiendo aportar desde esa mirada, ¿no? Todas esas reuniones que pudimos hacer con los órganos de gobierno, tanto en horizontal de la Junta de Extremadura como en vertical, con ministerios, el Real Patronato, nos llevó a hacer un listado de redes en el territorio. Extremadura se cose en redes. Entonces pudimos establecer 38 redes concienciadoras y sensibilizadoras, como pueden ser los dinamizadores del comercio en Extremadura, que están insertados en las distintas mancomunidades, o podíamos encontrar la Universidad de Mayores, o podíamos encontrar los puntos de atención empresarial. Para nosotros eso eran redes en el territorio, de alguna manera a concienciar de lo que supone la accesibilidad universal, y podrían ser un instrumento que cosiera la accesibilidad al territorio. Y por otro lado detectamos 14 redes técnicas, las oficinas de vivienda, las oficinas de urbanismo, los administradores de fincas, a los cuales el tema de la formación tenía que dirigirse de una manera mucho más específica. Eso nos llevó, a ese conocimiento nos llevó esa transversalización de reunión tras reunión con todos los diferentes agentes. Y por poneros algún ejemplo, en el caso de la Secretaría de Comercio, cuando afrontábamos desde la Dirección General alguna acción concreta, no lo hacíamos de manera puntual. Es decir, ellos tenían una estrategia de dinamización, por ejemplo, del comercio de proximidad. Nosotros analizábamos su estrategia, aportábamos en esa estrategia, impulsábamos cuando sacaban un programa de ayuda a la adaptación del comercio de proximidad, impulsábamos un aumento de las ayudas o incorporábamos la accesibilidad cognitiva y sensorial incluso en la web, pero a la vez creábamos una guía muy sencilla para los dinamizadores del comercio, los formábamos y hacíamos proyectos pilotos, como por ejemplo el que hicimos en el caso de la ciudad de Mérida con 19 comerciantes, a los cuales a través de nuestras oficinas prácticas se les daba esa labor de concienciación o de sensibilización para que dirigieran su mirada a cambiar ese comercio de proximidad, ¿no? Es decir, siempre iba acompañada de una acción práctica, porque realmente como arquitectos y arquitectas no podíamos perder nuestra esencia, que era esa parte, como decía, práctica. O por ejemplo, hubo una acción muy interesante que fue dirigida hacia los promotores de centros sanitarios privados. Colaboramos con una dirección general, chequeando todos los proyectos que llegaban, pero a la vez hicimos un conjunto de guías para centros de podología, de odontología, de terapia ocupacional, fisioterapia, de tal manera que esas pequeñas guías les sirvieran a ellos para ver que su centro podría dar un servicio a las personas, pero también podría suponer un reclamo para aquellos colectivos que podrían acceder a sus centros, ¿no? Y estuvimos dando un ciclo de webinar dirigido a todos los promotores.
En el caso de la formación, nosotros teníamos una herramienta fundamental que eran las oficinas. Además de la Oficina de Accesibilidad Técnica y la Oficina de Accesibilidad Cognitiva, en el año 18 se crea la Oficina de Accesibilidad Sensorial y tenemos el servicio de lengua de signos. Por tanto, esos 4 elementos los incorporábamos en nuestra formación de tal manera que utilizaban productos de apoyo para formar de manera complementaria a la teoría en los distintos ámbitos. Bien fueran acciones de sensibilización, que incluíamos, como ya les he comentado, o bien eran acciones de formación específica al sector de la construcción. Pusimos en marcha, lo digo brevemente, un curso de accesibilidad específico con la Universidad de Extremadura de 290 horas, no solo dirigido al campo de la arquitectura, sino era un curso dirigido a todas las disciplinas que de alguna manera podían impactar desde su labor en construir una accesibilidad mucho más potente, dentro de la cual estaban las disciplinas como el derecho, la sociología, la filosofía, la arquitectura, todo lo que tiene que ver con la rama sanitaria y asistencial. Se lanzó un primer curso, están intentando continuar en el tiempo ese curso, un curso práctico también, es decir, no solo tenían unos paquetes, unos módulos teóricos, pero también unos módulos prácticos. Desde el punto de vista de o la formación dirigida más al cuerpo de la arquitectura y a todas las carreras profesionales, pusimos en marcha una campaña para concienciar al sector de la construcción junto al Colegio de Arquitectos, el Colegio de Arquitectos Técnicos, ingenieros e ingenieras de camino, la Fundación Laboral de la Construcción, de tal manera que para nosotros era y para nosotras era muy importante que lanzáramos proyectos pilotos, que se vieran proyectos pilotos aterrizados, por muy pequeños que fueran. O sea, y por muy poca, diríamos, Extremadura tiene 1 millón de habitantes y queríamos llegar a la población a través de la vía de la concienciación y a través de la vía de la formación. Y no medíamos el número de personas a las que llegábamos, sino que íbamos caminando para poder avanzar en todas las medidas, ¿no? Eso era un poco... Muy bien. Guillermo, ¿puedes, como miembro del equipo de redactor del Plan de Accesibilidad de Barcelona 2018-2026, ¿no?, que ya ha pasado el Ecuador, ¿no?, ¿nos puedes dar algunas pinceladas, ¿no?, qué consideras lo más relevante de ese plan de accesibilidad, ¿no? Bien, bueno, realmente esta nominación que tú apuntas, 2018-2026, fue una medida de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, porque, bueno, habría que conocer un poco la realidad de la normativa en Cataluña, el retraso que ha habido en el desplegamiento normativo, que tenía que haberse estado solucionado en el año 2016 y hasta el año 2023 no se ha pronunciado esta normativa. A la espera de aparecer esta normativa que marcaba el punto cero, ¿no?, para el desarrollo de los planes de accesibilidad de las ciudades, lo que hizo la ciudad de Barcelona es empezar a trabajar en la fase de diagnóstico del plan. ¿De acuerdo? De manera que durante 4 o 5 años hemos estado haciendo una radiografía de todos los servicios municipales, ¿de acuerdo? Porque el planteamiento que se quiere hacer en el nuevo plan de accesibilidad es la perspectiva del servicio que prestas a la ciudadanía. Es decir, por ejemplo, ya no hablamos de la accesibilidad de la instalación deportiva, sino que hablamos de la instalación de los servicios deportivos. No hablamos de la accesibilidad del museo, sino que hablamos de la accesibilidad de los servicios museísticos. Entonces, desde esa perspectiva que se quiere enfocar el nuevo plan, y digo el nuevo plan porque formalmente no tenemos todavía el plan de accesibilidad, que a partir de la promulgación normativa del año 2023 estamos ahora desarrollándolo formalmente, ¿de acuerdo? Pero sí que hemos conseguido hacer esta radiografía durante 4 o 5 años, incluso hemos hecho la radiografía de todo el espacio público de la ciudad,
en términos de respeto por el concepto básico de la normativa, que es el itinerario de peatones accesible. Cómo se respeta en toda la trama, más de 1.000 kilómetros de viales de la ciudad de Barcelona. Ha sido un trabajo ingente que ha sido promocionado por el Instituto Municipal, o liderado, ¿no?, por el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, y es ya todo un trabajo de diagnóstico que ahora, cuando elaboremos formalmente el plan de accesibilidad de acuerdo a los requerimientos normativos que esta normativa del año 2023 nos ha aterrizado, pues ya tenemos todo un trabajo importante realizado, ¿no? Yo sí que quería poner de manifiesto la importancia de la planificación, ¿de acuerdo? Barcelona, en el año 1997, inició el primer plan de accesibilidad, en aquel momento muy vinculado a la eliminación de barreras arquitectónicas, ¿no?, en el espacio público, en equipamientos también, y también en el ámbito del transporte, ¿no? Más allá de esos 9 años que duró, 1997-2006, de planificación, lo importante es las maneras de hacer y las sinergias que creó el propio plan, y que después, desde aquel momento en que formalmente Barcelona no ha tenido un plan de accesibilidad, desde el año 2006, la intervención en el espacio público hereda todos los criterios, ¿no?, y la reflexión que hubo en el marco de aquel plan de accesibilidad, ¿no? Yo siempre también pongo como ejemplo los compañeros de Transportes Metropolitanos de Barcelona, TMB, ¿no?, que en aquel periodo de plan de accesibilidad se consiguió que la global de la flota de autobuses municipales fuera de piso bajo, ¿de acuerdo? Más allá de ese trabajo, en el marco del plan, aquello generó unas sinergias en la propia empresa municipal de transportes que ha generado con el tiempo en una de las oficinas técnicas de accesibilidad, yo pienso, más importantes que hay, ya no solamente en el ámbito de transporte, sino también como ejemplo, ¿no?, para muchos otros ámbitos, digamos, organizativos. Ahora nosotros estamos inmersos en este nuevo plan de accesibilidad que huye ya, o que no solamente está en el marco de barreras arquitectónicas, sino que tiende hacia el concepto de accesibilidad universal, evidentemente, ¿no? Entonces, el gran reto que tenemos ahora es esta perspectiva del servicio, que otra vez evoca a esta necesidad de trabajo transversal entre áreas, ¿no? Pero cuando hablábamos de la necesidad de los servicios museísticos, ya no toda pieza ya acaba en el propio museo, en la infraestructura, sino desde cómo accedo a la información, ¿no?, sobre ese servicio, etcétera, etcétera. O sea, que es un trabajo muy transversal que ahora estamos trabajando técnicamente para que, digamos, todas las mesas de trabajo, ¿no?, técnico que acompañen a la elaboración de este plan y al desarrollo durante los próximos 8 años, pues claro, comporta un trabajo transversal que refuerza, ¿no?, el trabajo que ya venimos haciendo, pero ahora en el marco de una planificación, de un presupuesto, de unas metas más marcadas que nos empuja a la nueva normativa catalana, que ciertamente es una normativa muy, muy, muy exigente. Me gustaría hacer una observación, poner en valor, ¿no?, porque ha surgido aquí cómo ha mejorado sustancialmente el transporte, ¿no?, y el transporte accesible sobre todo, ¿no? Yo recuerdo cuando Barcelona 92, ¿no?, cuando el Inserso puso ese programa de financiar la diferencia de coste que había el precio del autobús, como se estaba comprando por parte de los ayuntamientos, y esa diferencia de precio si el autobús era accesible, ¿no?, cuando se empezó a hablar del piso bajo, el arrollamiento, las rampas, ¿no?, cómo el Inserso pues aportaba esa diferencia y luego se retiró, ¿no? Pero ya todos los usuarios de los transportes públicos ya exigían ese tipo de autobús. Bueno, Gerardo, te has adelantado en tu intervención anterior porque te iba a preguntar sobre el PEAUM, ¿no? Y bueno, no sé si quieres hacer alguna no sé, aportación un poquito más, digamos, definir alguna de las acciones, ¿no?, que consideres, pues bueno, interesantes desde el punto de vista de las acciones que se van a cometer en ese universo, ¿no?, que has dicho, de unidades, de medidas, que me parece, simplemente por el número, sin analizar cada una de ellas, un trabajo ingente, ¿no? Sí, bueno, el PEAUM es el Plan Estratégico de Accesibilidad Universal para la Ciudad de Madrid. Y luego está el Plan de Acción, entonces, dentro de esas acciones. Y luego, ¿no?, está el Plan de Acción, ¿no? Verás, yo quería destacar una cosa que me parece muy importante de cara a ese cambio cultural del que nos han hablado en la primera mesa y del que nosotros también hemos hablado aquí, que nos parece tan fundamental, ¿no? Y es el siguiente. Desde que se crea la Oficina de Accesibilidad y especialmente desde que se eleva al rango de Dirección General, para la elaboración tanto del Plan Estratégico como del Plan de Acción, lo que se tiene es una interlocución con todas las unidades organizativas del Ayuntamiento de Madrid,
con todas y además una interlocución a nivel de dirección general. Por eso el rango es importante, ¿eh? A nivel de dirección general. Eso nos ha dado la posibilidad, yo creo que habremos tenido, pues no sé, para el plan estratégico, pues si te hablo de 80 unidades organizativas, pues como mínimo 80 reuniones con 80 directores generales o directoras. O sea, es importante, no con alguien con quien delegan para que vaya a la reunión, sino directamente con la cabeza operativa responsable y luego sí reuniones de trabajo con las personas delegadas para este asunto. Entonces, no sé, te puede estar hablando, pues, no sé, 300 reuniones o no sé. Ha sido un trabajo ingente. Eso nos ha dado la posibilidad de sembrar esa semilla del tema de accesibilidad en muchos lugares en los que a lo mejor esto no se concebía. Hay casos, Agencia de Tributos del Ayuntamiento de Madrid. Cuando hablamos con ellos, nos dicen, bueno, oye, nosotros, pero ¿qué podemos hacer si nosotros no hacemos rampas? Autocobramos. Cuando hablas con ellos o cuando hablas, sí, es muy importante lo de cobrar, sí. O cuando hablas, por ejemplo, con el departamento de nóminas y les explicas que sí que pueden hacer cosas en materia de accesibilidad universal, que no son solo las rampas, que hay cuestiones de accesibilidad cognitiva, por ejemplo, etcétera, etcétera, pues en muchos casos había otras unidades organizativas que no había que explicarles nada, porque llevan una trayectoria brillante desde hace muchos años, ¿no? Pero sobre todo nos interesaban estas otras. Y estas otras, en la inmensa mayoría de los casos, de repente han hecho clic en sus cabezas y se han vuelto forofos de la cosa, pero absolutamente forofos, ¿no? Eso nos parece muy importante. Y un sitio donde se puede visibilizar esto, os decía, hablábamos al principio del tema de la comunicación, de la visibilización de lo que se hace, que también nos parecía muy importante. Hace 15 días o una semana hemos terminado nuestras 5ª jornadas de accesibilidad universal. Es el 5º año consecutivo que las celebramos. Especialmente en los 3 últimos años, el enfoque de esas jornadas va dirigido de una manera muy endogámica, he de decirlo, pero a mostrar aquellas cuestiones ya de mayor o menor tamaño que se realizan desde esas diferentes unidades organizativas del ayuntamiento, para darles esa visibilización. Entonces, este año, por ejemplo, pues hemos tenido desde el área de vivienda estas ayudas que conocéis todos, ¿no? Ayudas económicas para el tema de la rehabilitación de viviendas, etcétera, etcétera, que es tan importante. O, por ejemplo, desde un distrito que han hecho un proyecto de un ascensor urbano, además en este caso es un ascensor oblicuo y demás, ¿no? Entonces, hemos tocado prácticamente todas las escalas y para los asistentes a las jornadas, que por cierto quedan grabadas en vídeo, están en las 5 ediciones, hago aquí una pequeña publicidad de la cosa, en nuestra página web, por si a alguien le interesa, y es muy sorprendente en ese sentido, porque de repente te encuentras con actuaciones que tú no esperabas. Policía Municipal, como os decía, ha participado este año, pero ya participó el año pasado. Dices, ¿y qué hace Policía Municipal en materia de accesibilidad? Pues aparte de esa unidad específica de atención a la diversidad, por ejemplo, una cosa que parece tan simple, que luego procedimentalmente no es tan simple, de incluir en que las inspecciones que se hagan a los establecimientos amparados por la legislación LEPAR, de espectáculos públicos y recreativos, en esas inspecciones que hace policía en la que revisaban temas de seguridad, también empiezan a revisar temas de accesibilidad. Y a partir de ahí se generen, si se tienen que generar, por los expedientes o bien validadores o bien posiblemente sancionadores, si hay lugar a ello, ¿no? Entonces es una forma muy importante de involucrarse. La Oficina de Accesibilidad y su estrategia lo que pretende es tocar y poner en marcha esas pequeñas acciones que con inversión cero o prácticamente cero pensamos que pueden conseguir un impacto importante. Y visto desde dentro, nos queda mucho para hacer, por supuesto, pero estamos muy satisfechos de la reacción que ha habido y yo creo que los ciudadanos lo irán viendo a lo largo del tiempo. No sé si te he contestado expresamente a lo que me pedías o he hablado de mi libro, pero bueno, si ha quedado alguna cosa... Lo que has dicho es interesante en cualquier caso y te anuncio una cosa, accesibilidad cognitiva y nóminas, ahí hay un trabajo ingente. Sí. No me cabe la menor duda. Mira, ya yo creo que fue en el 2018 o por ahí, ya se puso en marcha un trabajo en ese sentido, con lo de comunicación clara, con el impreso de notificación de multas. ¿Vale? Se hizo un trabajo. Bueno, eso lo podéis dejar. No, pero a ti te llegaba una multa y no sabías lo que te llegaba, porque notificación de no sé qué, de infracción, no sé qué. Bueno, pues una de las cosas que se hizo con ese impreso es que lo primero que aparece en letras grandes es multa, ¿vale? Entre otras cuestiones.
Entonces yo os invito, en esas jornadas todo ese tipo de trabajos específicos y puntuales están descritos. Muy bien. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero por supuesto vas a intervenir, ¿no? Yo quería hacer una ronda final, pero al final te va a tocar a ti hacer a ti, Ángel, el resumen un poco de... Para finalizar, ¿no? Mi pregunta era, vale, en esta retrospectiva no nos ponemos en un ciudadano que llegaba en el año 1990 a cualquiera de vuestras administraciones a decir, oiga, tengo un problema en mi vivienda, en mi edificio, en mi entorno más inmediato. ¿Qué ha cambiado si ese ciudadano hoy, en el 2024, va, por ejemplo, a la Junta de Extremadura en este caso y dice, tengo este problema, me pasa esto? ¿Qué mecanismos se ponen en marcha para que todo esto que hemos estado hablando desde el punto de vista de las administraciones y ayuntamientos, la administración autonómica, al final, ¿en qué se traduce al ciudadano, ¿no? ¿En qué, cómo le llega? Todos estos años de trabajo ingente, ¿no? Al final, ¿qué respuesta tiene directa, ¿no? Yo diría que por parte de la Junta de Extremadura tendría ese acompañamiento bien dirigido por los técnicos de la Dirección General, bien dirigidos o teledirigidos a través de las oficinas de accesibilidad que dan ese asesoramiento personalizado. No hacen proyectos, pero sí llevan ese asesoramiento. Y también tendría que poner el acento en el lugar donde vivan, en qué lugar viven, porque hay que poner sobre la mesa y valorar aquellas corporaciones municipales, como es el caso de los que ya estamos aquí tratando, que han dado ese salto más a atender a la ciudadanía desde esa accesibilidad universal, ¿no? Pongo algún ejemplo. En Extremadura, el Ayuntamiento de Mérida, que también ha implantado esa misma teoría de la cual estáis hablando vosotros, que es la transversalización entre todos los distintos órganos gestores y también la transversalización en todas las acciones que se llevan a cabo. Porque quizá lo que, como decía al principio, ¿no? Esa compartimentación lleva a que no tengamos claro cuál es el itinerario de vida de las personas. No solo nos movemos en un ámbito físico, nos movemos en un ámbito educativo. Todos los productos educativos tienen que ser accesibles a todas las personas. Está claro, o todos los productos sanitarios, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene alguna dificultad, además de recurrir en función de si es una persona con discapacidad o no, recurrir también a sus asociaciones, que son agentes transmisores de esas dificultades, pueden recurrir a través de los diferentes órganos gestores de la Junta de Extremadura en función de su problema concreto. Claro, puede tener una dificultad de acceso a una vivienda porque su vivienda no es adaptada, pero también puede tener una dificultad porque no accede a un empleo o porque no puede acceder a un sistema educativo accesible, valga la redundancia, ¿no? Nuestra dirección lo que hacía era conectar. Yo creo que el valor que tiene la transversalidad es que conecta agentes. Y también tiene otro valor importante, que es, como decía antes, trabajar en los proyectos pilotos. Yo he tenido la oportunidad de comentar que nosotros pusimos en marcha una guía de accesibilidad para los planes, sobre todo del ámbito rural, y que sí me gustaría destacar que en esos planes de ámbito rural integrábamos talleres participativos con la ciudadanía, intergeneracionales, integrábamos formación, integrábamos procesos participativos con toda la población, y pongo el ejemplo del pueblo de Alcuéscar, con 2.500 habitantes, y con una población muy envejecida, con un centro especial de personas con discapacidad, donde un 5% de la población participó en la redacción de su plan. Un plan que integraba recorridos, no edificios. Hay uno de los recorridos que es la calle que une todos los diferentes servicios de acceso a la localidad. Y participaron en la redacción de ese proyecto. Participaron de la accesibilidad cognitiva, no solo a la hora de orientarse en su población, sino también en los documentos adaptados a lectura fácil, que de alguna manera les ayuda a acceder al conocimiento, ¿no?
Entonces, bueno, quería, si me permitís, quería poner ese acento también, porque ya que ellos han hablado de esos planes de accesibilidad, nosotros hicimos una guía y encaminamos a la participación ciudadana en la redacción de esos proyectos, ¿no? Muy bien, pues antes de despedir la mesa, sí me gustaría hacer una observación que además ha surgido, se han hecho alguna referencia en la mesa anterior, ¿no? Y es estos días, viendo las imágenes de televisión, ¿no?, de la Dana y todos los estragos que ha causado, pues cuando escuché lo de la residencia de personas mayores que tuvieron que subirlos a la segunda planta, pensaba en cualquier conductor con movilidad reducida que lo hubiese pillado en ese momento, ¿no?, o cualquier persona con discapacidad de cualquier tipo. No sé si están incluidos, y aprovecho que hay aquí en el mundo, ¿no?, de los ayuntamientos, si en los planes de emergencia existe alguna contingencia o solamente depende de los servicios de seguridad, ¿no? Los avisos, las posibilidades de actuación, el acompañamiento en una situación donde la discapacidad tiene una vertiente todavía de riesgo mucho mayor, porque las condiciones ambientales pues no son precisamente la accesibilidad en cualquiera de sus contingentes, ¿no? Pues animaros a revisar desde vuestros respectivos ayuntamientos y responsabilidades, ¿no?, pues cómo se contempla estos aspectos en las formas de proceder de vuestros respectivos ayuntamientos. Y nada, daros las gracias a los tres por vuestra participación, por todas las cuestiones muy interesantes que nos habéis comentado y, como siempre, por falta de tiempo para seguir tratando el tema, ¿no? Lo dicho, muchas gracias y gracias a todos vosotros por escucharnos. Gracias. Gracias.